Estos principios guiaban al ejército de Qin en el siglo III a.C., cuando, según un historiador de la dinastía Hong, empezaron a avanzar por toda China, absorbiendo a los otros estados como un gusano de seda que devora una hoja de morera. En el año 246 a.C. ocurrió un acontecimiento muy importante. Un chico de 13 años subió al trono de Qin. Sería conocido como Qin Shi Huangdi, el primer emperador soberano de China. La leyenda cuenta que voló a la luna en una alfombra mágica durante un sueño. Mirando abajo vio que su reino era muy vulnerable a sus enemigos, que eran muchos, y estaba a merced de invasores de todas partes. Despertó a sus consejeros y les anunció: «Construiré una gran muralla». El primero. En 1974, unos agricultores hicieron un asombroso descubrimiento arqueológico. Un grupo de soldados, arqueros, carros y caballos de terracota hechos a tamaño real. Y todos diferentes, como si fueran retratos de personas reales. Hasta la fecha se han excavado más de 6.000 figuras, todo un ejército de terracota diseñado para librar las batallas de un rey en su vida del más allá, o quizá para guardar su eterno descanso en su reino. Cerca se encuentra la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, conocido como el primero. Según informes realizados en dinastías posteriores, la reclamación del trono de Qin por parte de Shi Huangdi tenía un origen dudoso. Su madre era una fascinante bailarina, concubina de un próspero mercader que era tan hábil como rico. Mientras comerciaba en el patio del Palacio Real, el mercader le pidió que bailara para el heredero de Qin. Cuando el joven se enamoró de ella, el mercader se la regaló, sin mencionar jamás que estaba preñada de su propio hijo. El príncipe murió tras un corto reinado y Qin Shi Huangdi subió al trono aún siendo un niño. Cuando el joven maduró, empezó a mostrar signos de comportamiento excéntrico y paranoia. Desterró a su madre y ordenó suicidarse a su padre, el antiguo mercader que había gobernado durante su niñez. Se rodeó de adivinos, hechiceros, nigromantes y astutos consejeros sin escrúpulos. Sobre el 234 a.C. envió a su ejército a completar la conquista de China que habían comenzado sus predecesores. En el periodo de guerras internas había varios estados independientes luchando, y empezaron a quedar 5, 4, 3, hasta que finalmente solo quedó uno. Y en el 221 a.C. China queda unificada cuando el estado de Qin derrota al de Qi. El rey se proclama primer emperador soberano de una nueva tierra que llamó China por su dinastía, y rápidamente se dedicó a consolidar su poder. Qin Shi Huangdi creó un verdadero imperio donde nunca antes lo había habido. Construyó una red nacional de caminos, estandarizó la escritura china, acuñó una única moneda, normalizó el imperio, convirtiéndolo en una entidad única. Junto a ello estaba aquel increíble interés por la magia y la alquimia, y la creencia de que de algún modo podía desafiar los lazos mortales de la vida para siempre. Era un megalómano. Qin Shi Huangdi normalizó los pesos y medidas del reino con un sistema basado en el número 6, su número mágico. Declaró el negro, su color místico, como el oficial de todos los uniformes, banderas y estandartes del reino, y elevó su título a El Primero, decretando que la dinastía Qin gobernaría para siempre. Entonces decidió construir una gran muralla. La frontera del demonio. Nadie sabe exactamente cuándo tuvo el emperador la idea de construir una muralla o por qué decidió hacerla. Una leyenda cuenta que uno de sus adivinos predijo que su dinastía caería en manos de una tribu bárbara del norte. Otros lo achacaban a sueños, presagios y a la inclinación del emperador a construir prodigiosos monumentos para su propia gloria siempre que le era posible. Hoy sabemos que cuando unificó China, Qin Shi Huangdi puso al general Meng Tian, un enérgico y notable jefe militar, a cargo de construir una gran muralla que separara al civilizado pueblo y los fértiles campos de China
de los bárbaros y demonios que se pensaba que habitaban en las yermas tierras del norte. La muralla debía extenderse desde el Mar Amarillo en el este hasta el desierto del Gobi en el oeste. Debía tener unos 7 metros de altura y ser lo bastante ancha como para que 8 hombres pudieran marchar de frente por ella. Debía seguir las características naturales de la tierra siempre que fuera posible y nunca extenderse en línea recta, porque se pensaba que los demonios solo podían desplazarse en línea recta y por eso eran incapaces de cruzar fronteras curvas o doblar esquinas. La construcción variaba enormemente en técnica de tramo a tramo y hoy queda muy poco de la muralla de Chinchú-Wanti que nos muestre cómo se hizo. A pesar de que muchos estudiosos creen que sirvió como patrón de futuras murallas que se construyeron sobre sus cimientos, probablemente Mentien empezó con las torres. Hechas de ladrillo o piedra con una base de piedra o escombros, eran de unos 12 metros de altura y 40 metros cuadrados de base, acabando en 30 metros de superficie superior. Una vez estuvieron terminadas, se unieron mediante un muro de piedra, una frontera de demonios, para mantener alejados a los invasores y a los espíritus malignos. Las torres, lo bastante grandes para albergar a cientos de hombres, se distanciaban por 2 tiros de flecha. De ese modo quedaba cubierto todo el territorio intermedio. Sobresalían de la muralla, así los defensores podían disparar a los atacantes que se encontraran en su base. Se calcula que Qin, bajo el mando del general Meng, construyó varios cientos de kilómetros de muralla nueva. El resto de la barrera fue creada mediante la unión de otras ya existentes, incorporándolas a su estructura. Lo que hizo fue unir una serie de murallas anteriores que habían construido los estados combatientes contra los nómadas del norte. Siguieron la misma técnica de tierra compacta, la única que conocían. Podrían haberla hecho más grande, alta o ancha, pero no existe diferencia con las técnicas de construcción de las murallas neolíticas. En las montañas del este, la tierra seca era compactada entre 2 paredes de ladrillo o piedra hasta que alcanzaba cierta altura y solidez. Luego se colocaba una capa de ladrillo o piedra encima para sellarla, protegerla de la lluvia y hacerla calzada. Más al oeste, donde la tierra está compuesta por limo, llamada tierra amarilla, los trabajadores vertían una mezcla de tierra y agua en moldes de madera y la compactaban en una estructura sólida mientras se secaba. En las llanuras del árido oeste, la muralla fue construida con capas de hojas de palmera, juncos y grava, mezcladas con barro, acabando en los límites del gran desierto, más allá de donde habita el demonio de la tierra de nadie, conocido por los chinos como Ku Wai, fuera de los caminos. A pesar de que la gran muralla de la dinastía Qin no puede compararse en extensión con la que hoy conocemos, era sin embargo un increíble logro de la ingeniería. El general Meng la construyó en menos de 10 años, completándola poco antes del 210 a.C. Sin embargo, han empezado a circular historias calculando su coste en términos de sufrimiento y vidas humanas.